Muy buenas tardes, compañeros y maestros. Nosotros somos el equipo 6, integrado por Eleazar Honorio, Aque Delgado y su servidora Sonia Esperanza Martínez Vera. Les estaremos presentando los temas de las dimensiones psicológicas y sociales que existen entre el hombre y la arquitectura. ¿Cómo afectan psicológicamente las dimensiones a las personas? Según el especialista en materia Dov Alan Copeo, es el estudio de las relaciones y comportamiento humanos en relación a su contexto, en entornos construidos y naturales, que como resultado se obtiene un impacto directo en el subconsciente, que contribuye al desarrollo de las emociones y la percepción de las figuras geométricas que se encuentren en el entorno. Y como futuros arquitectos, es nuestra responsabilidad de incorporar estos elementos y herramientas que se necesitan o que necesitan los usuarios. El espacio físico no es el mero soporte o el responsable al 100% de todo lo relacionado o de todas las emociones que los usuarios tengan. Más bien es el estímulo donde los usuarios emiten respuestas personalizadas dependiendo del tipo de subjetividad que tengan. La iluminación, así como los colores, la configuración, la escala, las proporciones, los materiales, la acústica, entre otros factores, influyen en gran manera en el individuo a través de sus sentidos, provocando diversas sensaciones entre sí. En un artículo sobre el diseño de bibliotecas, el arquitecto Sergio Altomonte especificó que los edificios y espacios urbanos deben ser diseñados en primer lugar según sus ocupantes. La importancia de la arquitectura como desencadenante del bienestar físico, psicológico y fisiológico se está convirtiendo hoy en día en un tema de gran relevancia. Factores clave a los que los arquitectos deben prestar mayor atención es a la seguridad, la facilidad de movimiento, la luz, el color, los espacios, obviamente, conexión social, ventilación, etc. Dimensión psicológica y el vacío de los espacios. La dimensión psicológica se centra en la mente y recoge la idea de la persona como ser dirigido a metas y dotado de un conjunto de procesos que le permiten guiar su conducta creativa y armónicamente en el contexto o ambiente donde se den las diversas situaciones en que participa. Incluye aspectos cognitivos que conducen a percibir, pensar, conocer, comprender, comunicar, resolver problemas, relacionarse, representarse a sí mismo y a los otros, actuar, o aspectos afectivos como las emociones y los motivos, y otros que generan esperanza, estima, confianza en uno mismo, entre otros. Cuando se habla de vacío de los espacios, nos referimos a la ausencia de muebles personales o simplemente de muebles que deben habitar o que hacen falta en un espacio, dando la sensación de que no tiene vida, o a veces lo alucinan con la muerte o desaparición de alguien que pudo haber habitado ese lugar. Entonces es ahí donde se necesita llenar el vacío del espacio para convertirlo en un espacio agradable, acogedor y habitable. El espacio personal. Es un hecho comprobado que los lugares con poco espacio son instruyentes a la violencia intrafamiliar, a los cambios de ánimo, también puede ser al abuso sexual y generan un circuito de agresividad. Un ejemplo de esto es el efecto llamado lata de sardinas, que es cuando meten a personas o cuando un grupo de personas vive en un espacio muy pequeño sin acceso a una privacidad o a la libre circulación de espacio que se necesita. Esta experiencia puede causar traumas, así también como puede ser dañina, estresante y, como dijimos anteriormente, puede generar que la persona se vuelva agresiva. La psicología en la arquitectura. La ciencia de la psicología juega un rol muy importante en todo proyecto arquitectónico, ya que de ahí el arquitecto o diseñador están en grado de crear ciertos ambientes para influir en los estados de ánimo de los usuarios, de los que vayan a habitar ese espacio, sin importar su fin, si es institucional, público o privado. Muchas veces se diseña un proyecto
sin importar o sin preguntar, sin saber las emociones o los fines con los que quiere el usuario su construcción o la edificación que desee. Y es aquí donde se comete el primer error, que es no saber lo que quiere en sí el usuario. Es por ende que primero se tiene que tener una entrevista con él, ahondando en especial en las emociones de este, para saber más o menos qué es lo que quiere en sí y poder hacer un trabajo bien, ya que el arquitecto pues no es el que vivirá en ese espacio, sino el morando o los usuarios que vayan a vivir en ese lugar. La psicología y el ambiente. La psicología ambiental es aquella que estudia la relación que existe entre el hombre y su conducta con el medio ambiente. Kurt Sadek-Lewin fue uno de los primeros psicólogos en asignarle la verdadera importancia en la relación que se produce entre los seres humanos y el medio ambiente. Su objeto principal de estudio se centró en determinar el tipo de influencia que el medio ambiente ejercía sobre las personas, la clase de relaciones que éstas establecían y a su vez con el medio ambiente. La cultura a la que pertenece un individuo debe estar ligada o debe tener en cuenta la preservación del medio ambiental y debe de tener la habilidad de adaptarse eficazmente a su medio natural, teniendo así respeto a la diversidad y a sus ecosistemas. Aquella persona que crece en un entorno que se preocupa por el adecuado aprovechamiento de los recursos disponibles sin llegar a deteriorar su medio ambiente, aprende a desarrollar una conciencia más fina acerca de la relación de interdependencia que existe entre él y la naturaleza. Casi todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos sido partícipes de experiencias similares. A lo largo de nuestras vidas, hemos desarrollado actividades en interiores y en exteriores. Y sí, con ello también quiero decir que son esenciales, afectando nuestro comportamiento. Y es por eso que influye en nuestra percepción. Y es que el color es muy importante porque proporciona una gran cantidad de información que se puede traducir en emociones. Cada espacio está específicamente diseñado para provocar una reacción en el espectador. El tema del color depende de la percepción del entorno en que se encuentra. La iluminación, la escala, las proporciones, la acústica, los materiales y en general todo el entorno se desenvuelve e interactúa con el usuario gracias a los sentidos. Sí, porque los sentidos permiten obtener diferentes experiencias. Y a todo este análisis, tal vez un poco rebuscado, se le conoce como la psicología del espacio. Y bueno, nosotros como arquitectos tenemos el trabajo de crear espacios confortables, seguros y que estén enfocados a lo que es ser un humano. Ese es nuestro trabajo, porque cualquier espacio se rige con la misma lógica. Tiene que crear un gran impacto en la forma en que actuamos y sentimos, de modo que el diseño es un gran aliado siempre y cuando se consideren las necesidades sociales y psicológicas de los usuarios. En 1982, la OMS utilizó el término de síndrome del edificio enfermo. Sí, para diagnosticar a todos los edificios que ocasionaban aquellas enfermedades, por la mala ventilación, temperaturas elevadas, gases cuyo origen es químico y evidentemente por la mala higiene. Esto provocaba grandes afecciones en el organismo, pero esto no es todo. Se dice que en 1928 a 1959 fue una gran época para la arquitectura, porque preparó el terreno para construcciones que mostrarían materiales modernos y una función constructiva, bastante desarrollada de hecho para ese tiempo. En 1918 surgió una enfermedad que fue una pandemia global, conocida como la Gran Epidemia o la Gran Epidemia de Gripe o Gripe Española. Y esta enfermedad se propagó a finales de la Primera Guerra Mundial. Y una de las grandes razones por la que se propagó muy rápido fue porque esta bacteria habitaba en los lugares más oscuros con poca ventilación. Y repito, la razón por la que pasaba esto era porque muchas de sus construcciones no estaban tan ventiladas. Un espacio de trabajo, sea una oficina, un despacho, un taller, una fábrica, eran espacios herméticos, muy poco provistos de aire, y donde se suponía que debía ser un sitio saludable para trabajar, eran compactos, cerrados y en algunos casos incómodos, tal como aquellas latas de sardinas. A raíz de esto, el incremento de la importancia comenzó a generar que los espacios se enfocaran más a ser un mero reflejo del programa que la contenían.
¿Un reflejo de la misma sociedad? ¿Una ideología orientada al consumo? ¿Un ideal enfocado a ser una estadística, un objeto, un número? Y así fue como los planes, no solo de los espacios, sino de las mismas ciudades, se rediseñaron para acomodar a la mayor cantidad de personas en casas, se orientaron hacia una producción veloz y el espacio y la comprensión psicológica quedaba en último o ningún plano. De hecho, en 1917, la esperanza de vida era hasta 60 años. Hoy en día, en este año, se estima que la esperanza de vida no solo aumentó, sino que es de mejor calidad. La esperanza de vida actualmente es de 75 años, o sea, 15 años más de lo que se tenía hace unos años. Y menciona que el cambio de actitud de las personas hizo que envejecieran de forma saludable. Cuando somos capaces de cambiar una situación, nos enfrentamos al reto de cambiar nosotros mismos. Y si esta frase lo pasamos a la arquitectura, nos damos cuenta que de unos años para acá empezamos a analizar más la interacción y los comportamientos humanos en relación a su contexto, a su espacio, a entornos construidos. Obviamente, lo ideal es siempre incluir la naturaleza como aliado, porque aprendimos que el mensaje de un entorno puede impactar directamente el subconsciente de los seres humanos y desarrollar emociones mediante la percepción, tal como una película lo hace. El diseño de interior se convirtió en un valor fundamental del campo psicológico gracias a las geometrías del espacio, porque el uso del espacio y la comprensión psicológica realmente vino hace unos cuantos años, porque empezamos a contemplar como arquitectos que la comodidad, la conexión social, la facilidad del movimiento y el sentir está netamente relacionado al espacio. Arquitectos como Le Corbusier, Mies van der Rohe, Walter Gropius habían analizado, después de que hubo un problema fuerte en la pandemia, que los edificios eran enfermos y se tenía que hacer un cambio en la arquitectura, y el funcionalismo dentro de la arquitectura logró hacerlo. Por otra parte, se siguen aplicando los mismos principios de diseño, o sea, la alineación, el balance, la repetición, el vacío, la proximidad y los negativos. Y todo esto nos permite transmitir un sentimiento, estimular un ambiente, porque la intención es crear un espacio que estimule y proponga una mayor calidad de vida. Y no importa la escala realmente, una plaza comercial, una plaza, una casa, un taller, una oficina, edificios, departamentos, no importa. Yo solo te dejo la responsabilidad de que cuando diseñes un espacio, seas o no arquitecto, sé sensible. Sé creativo y comprensivo con las personas que van a habitar ese espacio. Y por último, y muy importante, investiga. Sí, investiga. Tal vez lo que tú consideres que es cómodo, puede que para otra persona no lo sea. Siempre ponte en los zapatos de las personas a quienes estás diseñando. Y que no sea una eterna discusión entre arquitecto y cliente, porque eso no va a quedar bien. Solo recuerda que la mayor parte de nuestro trabajo es utilizar esta herramienta, la psicología del espacio, que está infinitamente relacionado con el comportamiento humano. El ser humano es social. Nos necesitamos mutuamente para sobrevivir, pero sobre todo, para dotar de sentido a nuestra vida, para alcanzar la felicidad. Necesitamos vernos en los ojos de los demás, sentir su aceptación de nuestra identidad, el reconocimiento a nuestras obras, la recompensa merecida a nuestro esfuerzo. Saboreamos la miel del éxito y también la amargura del error, que constata nuestra imperfección. Expresándonos y escuchando a los demás, también descubrimos la necesidad de tomar nuevos rumbos, guiados una vez más por nuestro impulso interior hacia el aprendizaje, el desarrollo de nuestro talento
y el autoconocimiento. Aristóteles define al hombre como un ser social por naturaleza, para constatar que nacemos con esta característica y la vamos desarrollando a lo largo de nuestras vidas, ya que necesitamos de otras personas para poder sobrevivir. El hombre necesita vivir en sociedad, ya que el hombre individual no es autosuficiente y requiere de la ayuda y protección de los demás, formando así las comunidades. Un hombre aislado no puede desarrollarse como persona, y es por eso que necesitamos agruparnos en vez de aislarnos. Aristóteles afirma que el hombre es un ser social y político. La sociabilización es la naturaleza del hombre. Según este filósofo, la familia es la primera comunidad o sociedad formada que es necesaria para el hombre. La familia no es suficiente para satisfacer todas las necesidades del ser humano, por lo que éste genera naturalmente una sociedad. Para ello, se organizarían aldeas y éstas construirían ciudades. Aunque Aristóteles creó el concepto, es algo fácil de comprobar observando la evolución del hombre a lo largo de la historia. El ser humano, como ser social, siempre conformó comunidades desde la era primitiva, donde se observan pequeños grupos de caza que lograron evolucionar, hasta los enormes grupos en los que las personas siguen buscando generar pequeñas comunidades. El ser humano requiere interactuar y convivir con otros para educarse, para desarrollarse y hasta reproducirse. No existe un ser humano que pueda vivir solo y aislado de los demás. De hecho, el ser humano adquiere su condición humana a partir de sus vínculos con otros. Puede decirse que, como sujeto social, el ser humano se define a sí mismo a partir de su entorno. Las personas, como seres sociales, nacemos, vivimos, morimos en relación con otros hombres y mujeres. Pero no se trata solo de vivir simplemente acompañados de otros. Vivir en sociedad significa participar en las normas, sean estos usos o costumbres o normas jurídicas, como las leyes. A diferencia de los animales, el comportamiento de las personas es el resultado de su aprendizaje y de la experiencia que les brinda convivir con otras personas. Si comparamos distintas sociedades, encontramos que existen formas muy distintas de comportarse y de organizar la vida. Cada sociedad establece una serie de normas acerca de lo que considera correcto o incorrecto, posible o lo imposible de ser realizado. Algunas de estas normas se transmiten de generación en generación y se van modificando de acuerdo a los cambios que experimenta la sociedad. Los seres humanos, al vivir en sociedad, a diferencia de los animales, nos educamos, nos transformamos para el bien o para el mal, ya que fuera de la sociedad eso no sería posible. Nacemos en un estado más vulnerable que cualquier otro animal. Eso exige que el ser humano necesite de los demás. Necesita de los adultos y de los padres, que le ayudarán a sobrevivir y a madurar. Y no hablamos solamente de la maduración psicológica, sino también de la maduración física. El hombre además es un ser racional, con la capacidad para pensar, reflexionar, para ser consciente de su existencia y de los demás. Y como ser racional, puede distinguir lo bueno de lo malo.
lo virtuoso de lo inmoral y lo positivo de lo negativo. La razón, en este sentido, empuja al hombre a buscar lo justo, lo bueno y en suma su felicidad. Pero para ello, para formarse y realizarse plenamente, el hombre necesita de los otros. Es decir, el hombre necesita vivir en sociedad. Un ejemplo es el nacimiento de las redes sociales y de su rápida expansión. Nuestros avances científicos y tecnológicos han hecho que seamos menos indispensables a la sociedad, y es por ello que continuamos inventando nuevas formas de comunicarnos y de vivir en sociedad. Para Aristóteles, sería difícil concebir al ser humano fuera de una sociedad. De hecho, como él mismo afirma, en ese caso sería un dios o una bestia. A pesar de su contenido artístico, la arquitectura también puede basarse en valores científicos. Los estudios demuestran que gran parte de los edificios provocan un elevado impacto en las emociones de las personas, lo que lleva a interconectar arquitectura y psicología. Al nacer somos vulnerables, a diferencia de otros animales. Es por eso que el ser humano es social por naturaleza, porque necesita de otras personas para subsistir, desarrollarse, aprender, reproducirse y protegerse, lo que sería imposible si no fuera por una sociedad. La teoría de Gestalt es una corriente de la psicología de corte teórico y experimental que se dedica al estudio de la percepción humana. La palabra Gestalt proviene del alemán y puede traducirse como forma o contorno. Y en base a estos principios, ciertas composiciones tienden a engañar al cerebro con ilusiones ópticas, y estos aspectos pueden ser tenidos en cuenta al momento de diseñar.